El sol de mediados de junio bañaba los jardines de la hacienda Los Álamos, convirtiendo cada gota de rocío en un diamante efímero. Allí, bajo una pérgola cubierta de glicinas, Isabella de la Cruz y Darío Mendoza intercambiaron votos que resonaron con una dulzura que parecía de película. Ella, de 28 años, era una restauradora de arte con un aura de misteriosa calma. Sus manos, siempre ligeramente manchadas de óleo o tierra de sombra, parecían haber sido creadas para rescatar belleza del olvido. Él, 15 años mayor, era un arquitecto de renombre, dueño de una firma que había rediseñado el perfil de la ciudad. Su amor era el cuento de hadas que la alta sociedad anhelaba. Él, el príncipe maduro y estable. Ella, la joven talentosa y elegante que había logrado suavizar su carácter áspero. Los invitados, un centenar de lo más selecto, susurraban admiración. Isabella lo ha domesticado, decían unos. Darío por fin encontró a su musa, añadían otros. La novia lucía un vestido de herencia familiar, de encaje español y seda cruda, que hablaba más de tradición que de ostentación. Sonreía, una sonrisa que llegaba justo hasta los pómulos pero que se detenía antes de alcanzar sus ojos, del color de la obsidiana pulida. Cuando Darío le deslizó la alianza de platino, un anillo moderno y frío que contrastaba con el vintage de su vestuario, sus dedos se estremecieron un instante, como si el metal estuviera helado. Él no lo notó. La besó con una posesividad que los invitados interpretaron como pasión. Isabella inclinó la cabeza en un gesto que podía leerse como sumisión o como el inicio de una reverencia. En sus manos, el ramo de peonías blancas y azahares no fue apretado contra el corazón, sino sostenido con la distancia con la que ella sostenía una pieza de cerámica recién excavada, con respeto, pero sin apego emocional aparente. La fotografía que saldría en la sección social al día siguiente sería perfecta. Nadie, ni siquiera el avezado fotógrafo, captó la sombra que cruzó su mirada cuando, tras el puede besar a la novia, su mirada se perdió por un segundo más allá del hombro de Darío, hacia el horizonte donde los álamos susurraban secretos al viento. La luna de miel se desarrolló en París, una ciudad que Darío amaba por su orden geométrico bajo el aparente caos. Fueron 5 días de citas gastronómicas, paseos por galerías y suites con vista a monumentos. Para el mundo exterior, eran la encarnación del romance. Para Isabella, fue un ejercicio de observación clínica. Aprendió que el encanto público de Darío se evaporaba tras la puerta del hotel, reemplazado por un silencio denso y una necesidad de control meticuloso. Él revisaba las cuentas del restaurante con más atención que el menú, y sus elogios a ella tenían la cualidad de una lista de comprobación. Tu vestido es apropiado, has sido conversadora esta noche. La 7ª noche, de regreso en la imponente casa modernista que Darío había construido en las afueras de la ciudad, Isabella comenzó a deshacer las maletas. Su habitación era un ala separada, un estudio convertido en dormitorio para ella, decorado con una frialdad minimalista que la hacía sentirse como en una celda de lujo. Mientras doblaba un suéter de cachemira, algo rodó desde el bolsillo interior del abrigo de viaje de Darío, un gabán que él le había pedido que llevara. Cayó sobre la alfombra de lana gris con un sonido tan suave que casi se perdió, un pendiente. Una perla barroca, imperfecta y orgánica, engastada en oro viejo. Isabella lo recogió. El aire de la habitación pareció espesarse. No era suyo. Ella prefería la plata y las formas geométricas. Conocía ese pendiente. Lo había visto, muchas veces, balanceándose junto al rostro risueño de Camila, la diseñadora de interiores que había redecorado el salón principal de la casa apenas 6 meses atrás. Camila, la amiga extrovertida, la confidente que la había ayudado a elegir los cubiertos para la boda. Camila, cuyo esposo, socio de Darío, estaba siempre de viaje de negocios. Una fría claridad inundó a Isabella. Los viajes de inspección de Darío los fines de semana previos a la boda, su teléfono que ahora siempre vibraba en modo silencioso, su irritación cuando ella usaba su tablet, es de la empresa, Isabella, no es un juguete. Las piezas del rompecabezas, dispersas y ambiguas, de pronto encajaron con un clic sordo y definitivo. La perla barroca, una imperfección preciosa, era la prueba física que manchaba la perfección artificial de su nuevo matrimonio. No sintió rabia en ese momento. Sintió el mismo tipo de quietud profunda que la envolvía cuando se enfrentaba a un lienzo muy dañado, evaluando la magnitud del deterioro antes de decidir si era posible, o siquiera deseable, restaurarlo. Los días posteriores a su descubrimiento, Isabella se movió por la casa como un fantasma deliberado. Su dolor, si es que lo había, fue transformado en combustible para una curiosidad imparable.
Comenzó su investigación en el santuario de Darío, su estudio de arquitecto. Era una habitación blindada, literalmente, con una puerta de acero y un complejo sistema de cerradura electrónica del que solo él conocía la combinación. Pero Darío, como muchos hombres seguros de su propio poder, subestimaba la meticulosidad silenciosa. Isabella observó. Notó que él siempre tecleaba el código de espaldas a la puerta, pero su reflejo en el marco pulido de un cuadro abstracto del vestíbulo era visible desde un ángulo específico. Un día, después de que él saliera apresurado, ella se situó en ese punto. Con la concentración que aplicaba a descifrar las capas de pintura de un viejo maestro, memorizó el movimiento de sus dedos, derecha, izquierda, arriba, derecha. No era el código, pero era la secuencia. Experimentó durante una de sus ausencias. El panel táctil emitía un sonido sutilmente distinto al presionar un número correcto. Paciencia. Tras varios intentos, el panel enmudeció y la luz verde parpadeó. La puerta se deslizó con un susurro neumático. Dentro, el aire olía a cuero viejo, madera de cedro y un rastro del puro que Darío fumaba en contadas ocasiones. No revolvió papeles. Solo observó. Su escritorio era una meseta de cristal y acero, ordenada hasta la obsesión. Pero en el segundo cajón, uno que parecía menos usado, encontró una tablet antigua. Al encenderla, pedía una contraseña. Isabella intentó fechas, nombres, sin éxito. Luego, recordando la perla, probó una combinación de números que correspondían a las iniciales de Camila y a la fecha en que había llegado la decoración. La tablet se desbloqueó. No era su dispositivo de trabajo principal, era un archivo personal. Y allí, entre planos digitales y facturas, había un hilo de conversaciones en una aplicación de mensajería cifrada. Las viñetas de previsualización eran suficientes, fotos íntimas, planes para encuentros en un apartamento estudio que Darío poseía en un edificio discreto del centro, burlas despectivas hacia la ingenuidad de Isabella. El lenguaje era crudo, la traía, descarada. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Isabella no tomó fotos. No lo necesitaba. Cada detalle se quemó en su memoria con la precisión de un aguafuerte. Apagó la tablet, la dejó exactamente como estaba, y salió del estudio. Su rostro era una máscara de calma. Pero en su interior, el proyecto de restauración de su vida había sido oficialmente archivado. Ahora comenzaba un proyecto nuevo, de una naturaleza muy diferente. La casa de Darío incluía un invernadero victoriano, una estructura de hierro forjado y vidrio que él rara vez visitaba, pero que Isabella había adoptado como su refugio. Allí cultivaba orquídeas y plantas aromáticas. Fue allí, entre el olor a tierra húmeda y jazmín, donde recibió la visita inesperada de Camila, 2 días después de su incursión en el estudio. Isa, vine a traerte esto, se me olvidó dártelo el día de la boda, dijo Camila con su risa ampulosa, entregándole un pequeño paquete elegantemente envuelto. Era un juego de cepillos para restauración, caros e importados. Para que sigas creando belleza, añadió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, siempre inquietos. Isabella la invitó a tomar té. Mientras lo preparaba en una pequeña mesa de hierro, la observaba. Camila hablaba con nerviosismo, jugueteando con su nuevo pendiente, un diamante solitario, no una perla. Su mirada escrutaba el invernadero como buscando algo, o quizás evitando mirar a Isabella directamente. De pronto, en un descuido de su propia actuación, Camila dejó escapar, mirando una enredadera, Darío dice que este lugar es tu mundo. Que aquí es donde realmente estás tú. Y luego, como corrigiéndose, es tan lindo que tengas este espacio. La frase, inocente en apariencia, confirmó todo para Isabella. Era la clase de observación íntima, sobre sus hábitos privados, que solo surgía de conversaciones de pareja. Darío le estaba contando a Camila los detalles de su vida con Isabella. La estaba exponiendo, convirtiéndola en un personaje de sus charlas clandestinas. El veneno de la traición, hasta entonces contenido, comenzó a cristalizarse en algo sólido y afilado dentro de su pecho. Mientras sonreía y agradecía el regalo, sus dedos acariciaron el borde de la tetera de porcelana. Era fina, delicada, pero podía romperse en esquirlas terriblemente cortantes si se la empujaba con suficiente fuerza contra el mármol de la mesa. Isabella no fue a una armería. No contactó a criminales. Su método fue otro, tan paciente y especializado como su trabajo. Comenzó a visitar, con mayor frecuencia,
el Archivo Histórico Municipal y ciertas bibliotecas especializadas en química y farmacología antigua. Su credencial de restauradora, con acceso a materiales a veces peligrosos para limpiar obras de arte, le abría puertas. Investigó sobre pigmentos, yesos, disolventes. Y, en textos antiguos de botánica y alquimia, encontró lo que buscaba, referencias a plantas de su propio invernadero y de los bosques locales que, procesadas de cierta manera, podían producir compuestos de efectos potentes. No era veneno en el sentido dramático, sino sustancias que, en dosis altas y combinadas con otras, podían inducir parálisis respiratoria o fallos cardíacos que, en una autopsia estándar, podrían confundirse con un ataque al corazón o un aneurisma, especialmente en un hombre de mediana edad con los niveles de estrés de Darío. Su taller de restauración, un espacio blindado con extractores de aire y medidas de seguridad para manejar materiales tóxicos, se convirtió en su laboratorio. Allí, con la precisión de un boticario medieval, comenzó a destilar, macerar y combinar. Usó guantes, mascarilla y protección ocular. No dejó rastro digital ni de compra. Todo provenía de su jardín o de adquisiciones menores y dispersas en tiendas de productos naturales. El elixir final, como lo pensaba ella, era un líquido viscoso e inodoro, que guardó en un frasco de cristal ámbar etiquetado como fijador experimental para acuarelas, peligroso. Lo colocó entre decenas de frascos similares en su estantería. Paralelamente, estudió hábitos. Aprendió que Darío, cada noche sin falta, tomaba un coñac caro en una copa específica, un trago que saboreaba lentamente mientras revisaba planes en su tableta. Era un ritual inviolable. También supo, a través de una conversación casual con la secretaria de Camila, a quien invitó a almorzar para agradecerle su ayuda con los detalles de la boda, que Camila sufría de migrañas severas y tomaba un té de hierbas específico por las noches, que preparaba en una tetera personal que llevaba a todas partes. 2 rituales. 2 puntos de acceso. La sinfonía de su venganza comenzaba a tener forma. El 6º día de matrimonio, Isabella puso en marcha la fase operativa. Por la mañana, llamó a Darío al estudio. Su voz era un hilo de seda, teñido de una timidez que él asociaba con su carácter sumiso. Darío, cariño, sé que esta semana ha sido intensa. Y yo he estado un poco, ausente, con los nervios de la boda. Pensé, ¿qué te parecería si invitáramos a Camila a cenar? Ella fue tan amable con todo. Podría ser una forma de agradecerle, solo los 3, de manera íntima. Cocinaré yo. Del otro lado de la línea, hubo un silencio cargado. Isabella podía casi ver la mente de Darío trabajando, la sorpresa, el riesgo, el morbo de tener a su amante y su esposa en la misma mesa, la oportunidad de manipular la situación. Su ego, ese rasgo que Isabella ya había identificado como su punto flaco más grande, ganó. Es una idea, interesante, Isabella. Sí. Hazlo. Será, agradable. Colgó sin más cortesías. Isabella luego llamó a Camila. Usó un tono ligeramente melancólico. Camila, necesito un favor de amiga. Darío y yo, hay una pequeña tensión. Esta transición ha sido más dura de lo que pensé. Él te admira mucho, valora tu opinión. ¿Vendrías a cenar esta noche? Solo tú, como amiga de ambos. Podrías ayudarme a suavizarlo. Y quiero agradecerte por todo, de verdad. Camila, atrapada entre la culpa, la curiosidad y la arrogancia de sentirse necesitada, aceptó con apenas un titubeo. La trampa estaba armada. 2 orgullos, 2 secretos, confluyendo en una mesa que Isabella prepararía con la meticulosidad de un altar sacrificial. Pasó la tarde cocinando. Preparó un menú sencillo pero elegante, crema de espárragos, lubina al horno con hierbas de su invernadero, un postre de frutos rojos. Nada que pudiera enmascarar sabores extraños. En la cocina, con la puerta cerrada, realizó sus preparativos finales. De su frasco ámbar, usando un cuentagotas de precisión, extrajo una cantidad medida del líquido viscoso. Lo vertió con mano firme en la botella de coñac de Darío, agitándola suavemente para que se mezclara. La botella tenía ya un nivel bajo, Darío terminaría esa misma noche. Para Camila, el proceso fue más elaborado. Había adquirido una tetera de porcelana blanca idéntica a la que Camila usaba para su té de hierbas. En el filtro interno, colocó una mezcla de hierbas reales, manzanilla, lavanda, y, escondida entre ellas, una bolsita de gasa con una preparación en polvo de sus destilados, diseñada para disolverse lentamente con el calor. La tetera falsa la colocaría en la estufa poco antes de que Camila llegara,
ofreciéndole el té como un gesto de atención. La noche cayó sobre la casa modernista, envolviéndola en una oscuridad que las líneas limpias de la arquitectura parecían desafiar. Camila llegó vestida con elegancia casual, pero con un brillo nervioso en la mirada. Darío la recibió con una formalidad exagerada, un guiño cómplice que solo ellos dos entendieron, pero que Isabella captó desde la puerta de la cocina. La cena fue un ejercicio surrealista en cortesía envenenada. Isabella fue la anfitriona perfecta, atenta, discreta, ligeramente triste, justo el papel que había prometido. Hablaba poco, escuchaba mucho. Observó cómo Darío bebía su primer coñac con más avidez de lo habitual, quizás por los nervios. Vio cómo Camila rehuía su mirada directa y cómo, cuando Isabella sirvió el té especial, lo preparé con las hierbas que me dijiste que te gustan para relajarte, Camila. Ella lo aceptó con una sonrisa tensa y lo sorbió con gratitud auténtica. El dolor de cabeza, real o fingido, debía de estar presente. La conversación giraba en círculos vacíos sobre arquitectura, exposiciones de arte y recuerdos de la boda. Isabella introducía preguntas inocuas que, sin embargo, ponían a la pareja de amantes en aprietos. Darío, ¿no te parece que Camila tiene un gusto exquisito para los textiles? Me recordaba a ese proyecto que hicisteis juntos en el edificio de la calle Ribeira. Darío tosía ligeramente, se aclaraba la garganta. Sí, fue un buen trabajo en equipo. Camila añadía algo demasiado rápido. El aire se cargaba de electricidad no dicha. A medida que pasaba la hora, Isabella notó los primeros efectos sutiles. Darío, tras su segundo coñac, se pasó la mano por el pecho un par de veces, como si sintiera un malestar. Su respiración se volvió un poco más audible, menos profunda. Camila, por su parte, comenzó a mostrar somnolienta, sus párpados pesados. Se quejó de un mareo leve, atribuyéndolo al vino. Isabella mostró una preocupación discreta y genuina. Debes de estar muy cansada, Camila. El té a veces relaja demasiado. ¿Quieres que te lleve a casa? Pero Camila, empeñada en mantener las apariencias, negó con la cabeza. No, estoy bien. Solo un momento. Fue Darío quien, de pronto, se puso pálido. Se levantó bruscamente, haciendo rechinar la silla. Disculpen, el aire, me siento, no terminó la frase. Una mano se aferró al borde de la mesa, los nudillos blancos. Camila lo miró con pánico, intentando levantarse también, pero sus piernas no respondieron. Cayó de nuevo en la silla, una confusión absoluta nublando su mirada. Isabella no se movió de su sitio. Observó, con la serenidad de quien contempla el secado de una capa de barniz. No había triunfo en su rostro, solo una atención profunda y casi científica. ¿Les ocurre algo?, preguntó, su voz un susurro neutro en la tensa atmósfera del comedor. Darío intentó hablar, pero solo salió de su garganta un sonido áspero, un jadeo. Dio 2 pasos tambaleantes hacia el ventanal que daba al jardín, como buscando aire, y luego se desplomó con un peso sordo sobre la alfombra de lana. Camila, desde la mesa, lo miró con los ojos desorbitados, su propia respiración se volvió entrecortada, superficial. Intentó gritar, pero solo un gemido débil escapó de sus labios. Su cabeza cayó hacia adelante, sobre el mantel, junto al plato de postre intacto. Isabella esperó. Contó mentalmente hasta 300, lentamente, mientras la quietud se adueñaba de la habitación, rota solo por el tic-tac del reloj de pared y un último estertor proveniente del cuerpo de Darío. Luego, con movimientos deliberados y suaves, se levantó. Primero, se acercó a Camila. Le tomó el pulso en el cuello. Nada. Recogió la taza de té, aún medio llena, y la tetera. Las llevó a la cocina. Lavó la taza minuciosamente con agua caliente y jabón, eliminando cualquier rastro de sus labios. La tetera, la falsa, la secó y la guardó en una bolsa de tela. La verdadera tetera de Camila, que Isabella había sustraído discretamente de su bolso al colgarlo al llegar, la colocó en el fregadero, con restos de hierbas dentro, como si hubiera sido usada. Luego, se acercó a Darío. Le retiró con cuidado el vaso de coñac de la mano, que yacía cerca. Lo lavó también. La botella de coñac, ahora casi vacía, la dejó en el aparador, al lado de su copa limpia. Todo parecería que él había bebido solo, como siempre. A continuación, realizó la parte más arriesgada. Con guantes de látex finos que luego destruiría, tomó el teléfono de Darío. Usó su huella dactilar inerte para desbloquearlo. Accedió a su aplicación de mensajería. No borró conversaciones.
Envió 2 mensajes. Uno a Camila, desde el teléfono de Darío: esta noche ha sido un error. No puede volver a pasar. Isabella lo sospecha. Debemos parar. Y otro a un contacto de trabajo, un contratista, programado para enviarse 2 horas después: he tenido una idea para los cimientos del proyecto Muelle Norte. Revisa los cálculos de carga en el servidor. Mañana hablamos. El primero, para sembrar dudas sobre un posible conflicto y una razón para el estrés de ambos. El segundo, para dar la impresión de que Darío estuvo activo y con la mente en el trabajo más tarde en la noche. Finalmente, con el mismo teléfono, hizo la llamada. Marcó al número de emergencias. Cuando contestaron, su voz se quebró de inmediato, transformándose en un torrente de pánico auténtico y desgarrador. Ambulancia, por favor, necesito una ambulancia. Mi esposo y nuestra amiga no responden. Por favor, vengan rápido, es la casa modernista en la colina, camino de los pinos, no sé qué les ha pasado. Colgó sin dar muchos detalles, como haría alguien en shock. Después, dejó el teléfono de Darío en el sofá, cerca de donde él había estado sentado antes de cenar. Se quitó los guantes, los metió en la bolsa con la tetera falsa, y se sentó en una silla del vestíbulo, lejos de los cuerpos, a esperar. Su rostro, reflejado en un espejo de pared, era una máscara de terror perfectamente interpretado. Solo en sus ojos, en lo más profundo de esa obsidiana, brillaba una chispa de algo inescrutable y terminado. El caos llegó con luces azules y rojas que tiñeron la fachada blanca de la casa. Policías, paramédicos, luego forenses. Isabella, envuelta en una bata sobre su vestido de cena, era la imagen misma del trauma conmocionado. Hablaba entre hipos, de manera entrecortada. Contó una verdad selectiva: la cena íntima, la conversación normal, el repentino malestar de ambos, su impotencia al verlos desplomarse. Pensé que era algo que habían comido, pero yo comí lo mismo, no entiendo, quizás el estrés de Darío, y Camila con sus migrañas, sugirió sin afirmar. La escena, al principio, apuntaba a una doble intoxicación alimentaria o a un envenenamiento accidental. Pero la verdad empezó a desmoronarse con rapidez. La autopsia preliminar encontró indicios de sustancias extrañas, incompatibles con una simple congestión. El mensaje en el teléfono de Darío a Camila, descubierto por los investigadores, abrió la puerta al motivo: una aventura descubierta. La prensa, que había alabado el cuento de hadas una semana antes, se lanzó sobre el nuevo titular: drama conyugal en la alta sociedad, arquitecto y amante mueren en misteriosas circunstancias. Isabella fue llevada a comisaría para una declaración más formal. Allí, bajo la luz fría de la sala de interrogatorios, su actuación alcanzó niveles magistrales. No negó haber sospechado. Encontré una perla en su gabán. La semana pasada, admitió con voz rota, entregando la prueba física que la incriminaba como víctima, no como victimaria. Pero no quería creerlo, pensé que podía salvar nuestro matrimonio, por eso los invité a cenar, para intentar, no sé, sentir la verdad, ver si podía perdonar. Lloró con auténtica desesperación, la desesperación de quien ha perdido todo, no solo un esposo, sino la ilusión de su vida. Su abogado, el mejor de la ciudad, presentó una imagen coherente: una mujer ingenua, traicionada, que en un último esfuerzo por salvar su relación había organizado una cena que, por causas aún desconocidas, terminó en tragedia. ¿Envenenamiento? Quizás. ¿Quién era el envenenador? ¿El esposo culpable y la amante, en un pacto suicida al ser descubiertos? ¿O una tercera persona? No había evidencia física que vinculara a Isabella con ningún tóxico. Su taller de restauración contenía cientos de sustancias peligrosas, todas etiquetadas y con uso profesional documentado. La tetera de Camila solo tenía rastros de sus hierbas legales. La botella de coñac, al ser analizada, mostró restos de alcohol y trazas mínimas de compuestos que podían ser contaminación ambiental o degradación del propio licor. La fiscalía se encontraba ante un muro. Tenían motivos poderosos, sí. Tenían una sospechosa con oportunidad, también. Pero no tenían el arma. No tenían el cómo. Y la imagen pública de Isabella, la restauradora de arte convertida en viuda trágica y traicionada, generaba una ola de simpatía que hacía casi imposible obtener un juicio conjurado que la condenara. El caso, tras meses de investigación, se estancó. Sin pruebas concluyentes, la fiscalía no presentó cargos. Isabella fue oficialmente liberada de toda acusación, aunque la sombra de la duda siempre permanecería a su alrededor,
un aura tan sutil y persistente como el olor a trementina en sus manos. Heredó la fortuna de Darío, la casa modernista que ahora detestaba, y su firma de arquitectura, que vendió de inmediato. Con el dinero, fundó una beca para jóvenes restauradoras, en honor a su padre. Y ella se marchó. Dejó la ciudad, el país, el continente. Se instaló en una casa de piedra antigua en un pueblo remoto de la Toscana, una estructura que requería una restauración profunda y amorosa. Una tarde, meses después, mientras removía el yeso dañado de una pared de lo que sería su nuevo estudio, su martillo golpeó un hueco. Dentro, envuelto en un trapo de lino, había un pequeño diario de un antiguo habitante, un boticario del siglo XVIII. Al hojear sus páginas, amarillentas y frágiles, Isabella se detuvo en una entrada. Hablaba de una receta, un aderezo para disolver melancolías profundas, hecho con raíces de una planta local y destilado en luna llena. El boticario advertía, más attenzione, signora. Que el che disalva la malinconia, può anche disolvere la vita. La diferenza está solo nella dous en el intenzione. Pero cuidado, señora. Lo que disuelve la melancolía, también puede disolver la vida. La diferencia está solo en la dosis y en la intención. Isabella cerró el diario lentamente. Una sonrisa, la primera genuina y sin sombras en mucho tiempo, curvó sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. De comunión a través de los siglos con otro entendimiento de los materiales del mundo, de su poder dual para crear y para destruir. Salió al pequeño jardín de la casa toscana. El sol de la tarde doraba las colinas. El aire olía a romero y tierra seca. Respiró hondo. Las herramientas de su antiguo oficio descansaban limpias en el cobertizo. Las herramientas de su nuevo oficio, las de albañil y jardinera, estaban a su lado, manchadas de barro y calorías. Aquí, nadie la conocía como la viuda del escándalo. Aquí, era solo la señorita Isabella, la restauradora extranjera que había comprado la casa vieja de los Bertolini. El pasado era una pintura dañada, un fresco desgastado por la traición y la violencia. Ella había decidido no restaurar esa imagen. Había optado, en cambio, por encalar esa pared por completo y pintar sobre ella un paisaje nuevo, uno de soledad elegida y de silencio propio. Y esta vez, en esta restauración final de su propia vida, no habría químicos ocultos, ni capas de falsedad. Solo la luz clara de la verdad toscana, el peso honesto de la piedra, y el tranquilo, irrevocable olvido.